y aceptan de forma errónea un caso para el que no están capacitados, que por lo menos uno de los elementos aquí que también mencioné. Entonces, yo eso también lo tengo contemplado, no se preocupen. Pero bueno, eso a grandes rasgos, muchachos. No sé si hay otra duda. ¿Alguna otra duda? No. Dice que hoy era el capítulo 3, tribunales constitucionales. Entonces, quería preguntarles, a dónde ellos sondeando cómo les ha ido con las lecturas, ¿qué vieron los tribunales constitucionales? A la puerta para que no escuchen a Antonio Ortega. Antonio Mazariego fue compañero mío de la U. Pero bueno, no corren, no se caen. Bueno, pero a mí el que me llamó la atención fue el caso de España, en cuanto a cuando hay un empate en la votación de los magistrados y que, bueno, el magistrado presidente tiene como el voto particular para decidir, por decirlo así. Me llamó mucho la atención, la verdad, porque qué responsabilidad cargar sobre una sola persona que tome una decisión que afecta a todos, ¿verdad? Una decisión constitucional es bastante complicada y recaerle por un simple empate a alguien que, bueno, o sea, un presidente me imagino que está bien capacitado, no es cualquiera, sus estudios y todo, que pueden respaldar esa posición en la que está, pero igual siento que está complicada. Aparte, no sabemos sus intereses políticos, sus intereses en cuanto a otras cosas, como para recaerle a una sola persona semejante decisión, pero la verdad me llamó bastante la atención ese caso de España. Okay, ¿qué más? Ese es el voto de calidad al que se está refiriendo la compañera. A mí perdón, es que lo que me llamó la atención es precisamente, creo que es en el proceso, los tribunales alemanes que dicen que si están empatados, entonces lo que deciden es que la norma no está en contra de la Constitución, si están empatados, no es inconstitucional. Y esa parte a mí me llamó mucho la atención porque están empatados, para mí lo correcto debería de ser, esa norma es inconstitucional porque tenemos 50 y 50, entonces, porque vamos a correr el riesgo de, ¿verdad?, aprobarla. Pero más bien dice que en caso de empate no se considera que sea inconstitucional. La norma. Ajá. Es bastante interesante. Acá en Costa Rica hay una situación referente en esto, y es que el Tribunal Constitucional de nosotros no puede sesionar si no es con los 7 miembros. Tienen que existir los 7 miembros. Y la votación siempre va a ser sí o no. Punto. Ahora bien, ¿cuál es el tema? Cada magistrado juega a su bando o a su idea. Entonces, los magistrados, cuando puede ser que 4 estén a favor de que es inconstitucional, pero cada uno tenga sus diferentes razones y sus motivos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Algo que se llaman votos de conformidad. Entonces dicen, yo voto conforme a la posición de la mayoría por esto, esto y esto, pero considero que se debe hacer esto. O sea, me pego al voto de mayoría para lograr la mayoría, como tal, huelga la redundancia o huelga así, pero me apego, pero hago la nota. Un ejemplo que les puedo dar es el de la OC 2417, que es el voto que hay claro en constitucional, el artículo 14, inciso 6 del Código de Familia, que estipulaba el tema de la prohibición del matrimonio igualitario, el matrimonio entre personas del mismo sexo. En ese caso la votación quedó 5-2, pero de ese 5-2, la votación, esos 5 tenían posiciones disímiles. Creo que 2 o 3 estaban con una posición de anularlo con 16 años de plazo, con 16 meses de plazo, etcétera, etcétera. Y otros 2, como Fernando Cruz y doña Marta Eugenia Esquivel, que hoy es diputada de la República, decían que había que eliminarlo de un solo. Entonces, estos 2, para poder tener la mayoría, hicieron un voto de conformidad. Voto de conformidad a la mayoría, diciendo que es inconstitucional y me apego a la tesis de la mayoría solamente con la intención de que se dé el resultado objetivo, que es el tema de la inconstitucionalidad, pero respecto a cómo se resuelve el fondo, estoy en contra. Lo que considero es esto y esto. ¿Ya? Y pues el magistrado Víquez pues se jaló ahí un chayotazo, perdón la expresión porque no tiene otra palabra que un chayotazo, diciendo de que desoía toda la jurisprudencia de la sala constitucional y todo lo dicho por la Corte Interamericana, entendiéndose de que no se podían modificar principios esenciales del pacto social o del pacto de la sociedad costarricense, digamos, que solamente entre hombres y mujeres se podía casar. Entonces vean ustedes cómo eso es un ejemplo de un tribunal bastante peculiar, donde al final de cuentas las votaciones quedan 4-3, 4-3, 4-3, 5-3, 5-2, etc. Pero siempre tiene que funcionar con 7. Por eso es que se ha mencionado tanto, se ha hablado tanto del peligro de que la sala se quede sin suplentes. Porque si la sala se queda sin suplentes, el tribunal no puede funcionar. Porque los magistrados propietarios se pueden enfermar, se tienen que inhibir, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya hay casos que se están acumulando, creo que ya van por 100 casos que Costa Rica no está fallando. Y eso es una situación preocupante en una sala que se supone que es sumaria, que es un tema rápido. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a recurrir a organismos internacionales, nos van a demandar como Estado, nos van a exigir responsabilidad, pero acá seguimos pidiendo listas de magistrados suplentes. Entonces, es todo un tema. Pero bueno, e inclusive, en particular, les quería hacer una pregunta, sondeándolos a ustedes a partir de un proyecto que redacté un día de estos. ¿Ustedes sabían que los magistrados suplentes de las salas, o sea, entiendes, de toda la Corte Suprema en las diferentes salas, pueden litigar el día de hoy en sus propias salas? O sea, si yo soy abogado laboralista y me nombran por mi experiencia y todo como magistrado suplente, no es necesario ser juez, o sea, me pueden nombrar magistrado suplente. Si yo no estoy ejerciendo la magistratura, yo puedo litigar al frente de esa sala. O sea, yo puedo presentar recursos de casación, puedo hacer un montón de cosas. ¿Ustedes ven eso correcto o lo ven incorrecto? Yo creo que la lectura hacía referencia a eso, profe, como que no recuerdo si era Italia, que decía que no podían ejercer si eran nombrados para estar en estos tribunales, ¿verdad? Que no podían ni siquiera ejercer como abogados. Y aquí, entonces, con lo que usted nos explica, no solo pueden ejercer, sino que también usar la sala para poder litigar. Sí, correcto. A mí me parece que, o sea, no sé, hay algo ahí que no me parece bien. Sí, los magistrados suplentes pueden no cerrar su despacho propio, su oficina, siempre y cuando el nombramiento no sobrepase los 3 meses, dice la ley orgánica del Poder Judicial, artículos 62 y 63. Ahora bien, yo estoy proponiendo una reforma para que los magistrados suplentes, 2 cosas. La primera, no puedan ejercer ni la abogacía ni el notariado mientras estén en el ejercicio de la magistratura propietaria, o sea, que estén supliendo al 100%. O sea, nada de 3 meses ni nada. O sea, si usted fue un día, ese día usted no puede firmar nada como abogado director en ningún caso, porque si no hay una situación, claramente. Y en el caso de, digamos, general, ningún magistrado suplente puede litigar frente a la propia sala. O sea, no puede tener casos en los que él sea el abogado director frente a esa sala durante el periodo de nombramiento de los 4 años e incluso un año más.
dejado el periodo, como lo dice el Código de Ética del Colegio de Abogados, que uno sale de una institución y no puede litigar contra esa institución inclusive por un año. ¿Por qué pasa eso, muchachos? Porque uno conoce la institución, sabe qué ha pasado, qué todo. Entonces utilizan esas influencias y aunque ustedes no lo crean, hasta las mismas instituciones, empresas públicas. No se me olvida muy polémicamente un cartel de licitación de un abogado con amplia experiencia en derecho administrativo que incluso haya sido magistrado de la primera sala constitucional. Un cartel licitatorio del INS. Lo ganó Ernesto Ginés Talbo, ex magistrado de la sala constitucional y uno de los padres del derecho administrativo costarricense. Digamos, uno de los hijos, porque el padre es Eduardo Ortiz Alados, o sea, Eduardo Ortiz Ortiz. Pero bueno, más allá de esas situaciones, sí, Ana Gabriela, yo escribo Eduardo Ortiz y pongo un 2 a la par del Ortiz, a la 2. Entonces, vamos a ver, dentro de esa perspectiva, entonces hay que entender que hay muchas situaciones problemáticas, donde al final de cuentas las magistraturas podemos encontrarlas con conflictos fuertes. Inclusive, y no me da pena decirlo acá, porque hay pruebas de eso, hay bancos que están contratando a magistrados suplentes porque saben qué es lo que hay adentro, y saben cómo se puede resolver y por dónde ir al trámite en las casaciones. Que lo digan las gestionadoras de créditos y de cobros y de todas esas cuestiones que tienen las carteras. Entonces, imagínense ustedes la situación. Pero bueno, eso desde esa perspectiva pues, es un poco angustiante y por eso pues, la reforma esta que vamos a proponer en unas semanas. Nada más quería que sondearlos a ver qué opinaban ustedes. Pero bueno, eso por ese lado. De igual forma, ¿qué otras cosas vieron? Porque hay una particularidad en nuestro Tribunal Constitucional. Profe, bueno, para mí, como ya le he comentado, obviamente mis bases de constitucional no fueron las más buenas, entonces para mí fue súper interesante conocer un poco más acerca de esta parte de los tribunales, porque me gusta mucho ese tema de la supremacía y cómo se relaciona con los tribunales. Supremacía, perdón, sí, la tilde. Ajá, perdón. Es como también el otro cuando dicen, intentan decir regímenes, no es regímenes, régimen y regímenes. Nada más es que ahí los escucho, es que ustedes no lo crean, Carlos con su loquera, diríamos en Costa Rica, pero hay un señor de apellido Carlos, de nombre Carlos Gutiérrez, que hay un error de algún diputado, así pronunciando una palabra, muchachos, escribe un correo. Hoy yo contesté una llamada de un señor que dice, acabo de ver a la diputada en televisión en una entrevista y decía que le daba gracias a Dios por ser electa, pero debería darnos gracias a nosotros que le votamos. Y yo no tengo forma de contraargumentar su lógica, que es muy clara, pero la señora cree en Dios y tiene todo su derecho, así que viva Dios. Pero, y le digo, ¿cuál es su nombre? Me dice, un ciudadano más, y no lo puedo atender porque si usted no se identifica, yo no voy a poder seguir la llamada. Y le corté, y el señor, aquí tengo el registro, llamó 7 veces más. No, para que ustedes vean, yo te quedando a la gente, en verdad es una locura, pero bueno, con la supremacía. O sea, con la supremacía, que es como, aquí en Costa Rica, básicamente la función de los tribunales es como proteger eso, además de tener cierto poder en los poderes públicos. Entonces, obviamente, para mí eso fue como interesante. Aparte de que también se mencionaba una parte acerca de los modelos de control constitucional. Entonces, la diferencia del modelo concentrado al modelo difuso fue, pues, enriquecedor para mí porque noté la diferencia entre uno y el otro, ya que uno se encarga básicamente de los órganos especializados y el otro básicamente es distinguido pues por varios jueces. De hecho, yo hice una tabla donde viene la comparación porque para mí eso fue como interesante en el texto, enfocándome un poco más en la parte constitucional del país, ¿verdad? Sí, el tema de los tribunales, de cómo resuelven, según cada país, en Costa Rica la tendencia, y de igual forma en Centroamérica, es que hay tribunales concentrados, que también se conocen como el sistema austriaco, o el sistema kelseniano, y el austriaco no es porque sea muy novedoso el asunto, es única y exclusivamente porque el austriaco refiere a que Kelsen es austriaco, entonces se le dice así. Y el sistema difuso o americano es porque su control o su lógica radica en lo que pasa en Estados Unidos, que un juez federal puede suspender una ley o un decreto o una directriz indicando que es inconstitucional, y al final de cuentas esa inconstitucionalidad se mantiene, inclusive hasta la revisión por parte de la Corte Suprema en caso de que necesite un review ahí para sentar un precedente. ¿Qué ha pasado en otras ocasiones? Donald Trump utiliza sus ideas más locas para aprobar el sistema de justicia, como ejemplo, derogar vía decreto un derecho constitucional, como es el derecho a la nacionalidad ius solis, que el ius solis y el ius sanguinis son dos elementos sumamente importantes que ustedes ya deben conocer como latinazos, que es el derecho de suelo y el derecho de sangre, que al final de cuentas son el derecho de ser estadounidense, en el caso costarricense, ser costarricense por nacimiento, a partir de tener padres costarricenses o nacer en el territorio nacional. Esos son los dos, el ius solis y el ius sanguinis. Y lo derogó vía decreto. Un juez constitucional federal, con ese rango, declaró inconstitucional el artículo, y creo que está en la Corte Suprema en este momento, revisión. Pero para que ustedes vean esas lógicas maquiavélicas que tienen al final de cuentas estos señores. Profe, yo le tengo una consulta. Sí, claro, y yo ojalá una respuesta. En la lectura también decía que parte de la función de los tribunales era básicamente proteger los derechos fundamentales y evitar el abuso de parte de las autoridades. ¿Usted cree que eso hoy en día se cumple como tal y los tribunales están cumpliendo con su función? En la sala constitucional sí, porque la sala constitucional empezó viendo no más de 300 casos al año. Hoy la sala ve más de 40.000. La sala es víctima de su propio éxito. Porque, ¿qué dicen los costarricenses? Apenas les falta o les vulneran un derecho. Que van a meter un sala cuartazo. Sala cuartazo. Ya está institucionalizado en la mente de la gente. O sea, programación, vulneración de derecho o me siento infringido, va a sala cuartazo. Entonces, la sala ve cosas de cosas. Que al final de cuentas generan situaciones bastante peculiares. Sí, Alejandra. Profe, como la de este tipo que quería ir en calzoncillos a SmartFit y presenté recurso amparo. Un caso súper particular. ¿Por qué? No lo escuché ese. Ese no lo había visto. ¿Quién va a ir vestido así a un gimnasio? O sea... ¿Estás juzgando a una persona que quería ir en boxers? Toma. Es que no hay cómo defenderlo. Para gustos colores, dicen. Es que ese es el problema, para gustos colores. Pero sí, me rechazaron el recurso, por obvias razones. Es un establecimiento privado, tiene sus propias reglas, sus reglamentos, entonces... Sí, es uno de los elementos ahí interesantes. Al final de cuentas, es básicamente porque inclusive ahí hay un derecho, ¿cómo hasta dónde entra el derecho constitucional a la vida del modo, digamos, de la operativa privada? Porque inclusive los amparos se pueden presentar, o los habeas corpus se pueden presentar contra sujetos de derecho privado. Por darles un ejemplo muy particular que pasa mucho en la sala, es cuando la única entrada a una playa es poner en la propiedad privada. Y la propiedad privada sabe que soporta una servidumbre de paso para poder transitar hacia la playa. Y restringen. Ejemplo, hay un hotel en Playardilla, creo que se llama Playardilla en Guanacaste, donde el hotel no permite el acceso a la gente. Y entonces, amparo tras amparo, habeas corpus tras habeas corpus, y los condenan y pagan y todo, y siguen vulnerando. Pero digamos, así hay muchas cosas. Al final de cuentas, como les decía, la sala constitucional expresa de su propio éxito, pero también hay que entender que estamos llegando a un punto de judicialización de muchos derechos al punto extremo. Digamos, la sala constitucional ya ha tenido que inclusive partir de decir, o sea,
la caja tiene 3 meses para resolver, o sea, mínimo, porque ya la situación se vuelve hasta inclusive insostenible en otras lides. O sea, y llegamos a un punto inclusive económico, que aquí es donde ya los abogados nos cuesta, y es que, o sea, por hora un médico no puede atender más de 4 pacientes. Si usted atiende más de 4 pacientes, usted está siendo un completo irresponsable. O sea, ¿cómo hace usted para atender a un paciente con 15, o sea, con 15 minutos es extremo, pero se ocupan 20 minutos? Entonces, ya se sabe que si llega un tope, se sabe que un doctor que trabaja 10 horas solamente puede atender 30 pacientes al día. O sea, no es que puede sacar más de eso, por más que. Pero bueno, yo he visto ahí gente que en verdad a veces como que le... O sea, no sé, es muy complejo. Ahora, inclusive, no sé si ustedes vieron una situación muy lamentable que denunció la jefa de cardiología del Hospital México, que una persona con una enfermedad cardíaca, o sea, que murió, modificaron el horario de su cirugía, digamos, de la mañana para la noche, y particularmente el médico que iba a operarlo en la mañana la canceló para la noche por X o Y motivo, pero cuando usted ve el trasfondo de la noche se da cuenta que si el doctor lo hubiese operado en la mañana, hubiera pasado como normal. Si lo hubiese operado en la noche, al doctor le hubieran reconocido $1,200 extra de recargo por haberlo operado en la caja. El paciente murió a las 2 de la tarde, esperando un cateterismo. Entonces ahí es donde dice, puchica, qué difícil todas estas situaciones. Y también, respondiendo a vos sobre un tema importante, y esto es relevante, la sala constitucional juega un papel de juez de equilibrio entre la parte orgánica y la parte dogmática de la Constitución. Porque por un lado es contralor del poder público, pero por otro lado está llamado a vigilar y al cumplimiento de los deberes y de los derechos de las y los costarricenses. Pero ¿qué tiene que hacer? Y aquí los invito a que investiguen un poco más. El neoconstitucionalismo. ¿Okay? El neoconstitucionalismo es la corriente de pensamiento que rige hoy los tribunales constitucionales. ¿Qué significa eso? Ningún derecho está por encima de otro. Pero ante lo casuístico, ante los casos particulares, va a existir una situación donde un derecho va a ceder sobre otro. ¿Okay? Por eso es que ningún derecho es absoluto. Y hasta inclusive lo decía Benito Juárez, que mi derecho termina donde empieza el del otro. Dentro de esa perspectiva ocurre lo mismo, un ejemplo con el derecho de huelga, no sé si recuerdan, bueno, no, ustedes eran muy jóvenes, algunos, pero a otros lo recordaremos, cuando se dio la huelga sumamente fuerte en el 2018, cuando la sala reconoció de que sí había un derecho a huelga, pero también había un derecho de los estudiantes a recibir educación. O sea, vean esa particularidad que es muy, muy relevante o importante. O sea, ahí que aplicó la sala jerarquía móvil. Y esa jerarquía móvil es a partir de ese desarrollo epistemológico, de pensamiento complejo, de diálogo multisistémico, que lastimosamente uno de los últimos padres de ese pensamiento complejo, Edgar Morin, murió esta semana que pasó. Les recomiendo también leer un poquito de la obra de Edgar Morin, pero por lo menos lean un poquito de neoconstitucionalismo. Eso les va a abrir muchos ojos en cómo es que la teoría constitucional hoy se va desarrollando. ¿Alguna duda hasta acá, muchachos jóvenes? Ok. Partiendo del silencio, asumir que el silencio es positivo porque estoy explicando sumamente bien, así que vamos a avanzar entonces en la tónica de. Ok, como lo habíamos visto anteriormente en la lógica del. ¿Ya pueden ver la clase? ¿Sí pueden ver la fila? Sí, profe, sí, Entonces, sí. sí, parámetro del derecho procesal constitucional. Perfecto. Nada más de muchas que la diputada me está preguntando. Ok, ya listo. Fuentes y parámetros del derecho procesal constitucional, que son elementos importantes y nos vamos a centrar solamente pues, en Costa Rica, claramente, a partir de, obviamente, lo que hemos visto dentro de esta situación, y es importante tenerlo en colación, es para que ustedes puedan entender todo lo que yo les voy a ir hablando dentro de esta lógica del libro de Víctor Pérez. Yo estoy con Víctor Pérez y Derecho Privado, perdón, muchachos. Nunca lean Víctor Pérez, yo nunca lo entendí. Nadie lo entiende en realidad. Pero más allá de eso, pues Víctor Orozco, para que ustedes vayan entendiendo un poquito el tema pues, constitucional y procesal. En este caso, el sistema es un ecosistema normativo pues, bastante complejo, porque vamos a tener una constitución, vamos a tener tratados internacionales de rangos superiores a la constitución en casos de derechos humanos, vamos a tener una ley de la jurisdicción constitucional que va a ser esa ley procesal que va a buscar darle vigencia a esa constitución y a esos tratados. Y una jurisprudencia que al final de cuentas va a ser los fallos, va a ser la materia sustantiva, al final de cuentas, de lo que se une entre esos 3 elementos, que va a tener 2 vertientes. Uno, resolver un caso en particular, y el otro, sentar precedentes para la resolución de los casos, que a posteriori lleguen no solamente en instancias o estados judiciales, sino también inclusive en estados administrativos. Entonces, al final de cuentas, es importante varios elementos, como que el sistema no se agota con la ley 7135, que es la ley de la jurisdicción constitucional. O sea, se amplía a partir de la jurisprudencia y otros elementos. Como yo les decía anteriormente, la sala constitucional tiene inclusive la potestad de revisar sus propias sentencias, cuando considera que hay un grave error. Y la ley de la jurisdicción constitucional no habilita a la sala a anular sentencias. Pero la sala es la sala, y la sala hace lo que ella dice que dice y hace lo que ella le da la gana. Entonces, dentro de esa situación, vean ustedes que no se agota única y exclusivamente con la ley de la jurisdicción constitucional, porque la sentencia que emite la sala que va a tener rango ¿qué? Constitucional. Entonces se incorpora el bloque de constitucionalidad. Y perdón, Alejandro, me adelanté. Yo sé que era una pausa con pregunta. Entonces, al final de cuentas, es que aquí vas a participar con el tema del rango constitucional. Entonces, es uno de los elementos importantes. Ya, uno de los elementos aquí que también menciona Rubén Hernández Valle, que el derecho procesal constitucional exige técnicas propias del derecho constitucional sustantivo, no categorías de proceso común. Lo que hablamos anteriormente, ese derecho constitucional, ¿qué es lo que va a buscar siempre? La protección de los derechos sustantivos, de los derechos que están resguardados en la Constitución, y eso amerita procesos abreviados, rápidos. Por eso es que lo veíamos la vez pasada, la sala puede llegar y decirle a usted, hey, tengo la información y si no me la da, tomo por cierto lo que están dando en 3 días. Así de fácil. Tiene 24 horas para responder. ¿Por qué? Porque es al final de cuentas un proceso inquisitivo, ¿ok? Donde inclusive el juez constitucional busca resolver con los mayores insumos y emite sus fallos. La arquitectura, y hay una dualidad importante en este sentido, y esto volvemos a lo que dice el artículo 9 de la Constitución Política, al artículo 11 que dice la Constitución Política, a lo que dice el artículo, al fin de cuentas, el artículo 7 y 11 también de la Ley General de la Administración Pública. Vamos a tener 2 fuentes y 6 de la Ley General de la Administración Pública. Vamos a tener 2 tipos de fuentes, fuentes escritas y fuentes no escritas. ¿Qué son las fuentes escritas, muchachos? Lo que se desarrolla a partir del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo y la Constitución Política. Entiéndase, tratados internacionales, Constitución Política, leyes y reglamentos o decretos. Y las fuentes no escritas van a ser todos esos principios, valores e inclusive la jurisprudencia, que tiene un rango constitucional en el caso de la sala constitucional. Porque ¿qué es lo que interpreta la sala constitucional? La Constitución Política. Entonces, el mismo artículo 6 y 7 de la Ley General de la Administración Pública que dice que la jurisprudencia tendrá rango de la norma que interpreta, o de la norma a la cual llega a presentar el vacío, ¿ok? A llenar ese vacío. Entonces, ya estamos claros por qué es que es un de rango constitucional.
porque así lo ha determinado pues, el legislador y el constituyente derivado. Advertencia no escrito no significa informal, o sea, no es que nos vamos a sacar un chayote ahí de la nada y ustedes van a decir, pero ¿dónde se sacó este de otra? Ni que es carente de valor jurídico, son esenciales para la operatividad de la Constitución y se van a basar en los elementos que ya ha desarrollado en algún momento inclusive la sala. O sea, las fuentes formales, tratados, Constitución, leyes y reglamentos. Obviamente, las fuentes escritas, en el caso de la sala constitucional, va a prevalecer tratados y la Constitución. Y las fuentes no escritas en el derecho constitucional procesal, vamos a tener los principios rectores, o sea, esos principios que emanan de la Constitución política, que la Constitución política muchas veces no tiene los principios de forma expresa, sino que los enuncia a partir de lo que se desarrolla en los párrafos e inclusive de interpretaciones sistemáticas. Por darles un ejemplo muy interesante, ahora que don José Miguel Villalobos lo mencionaba, decía que él dice que se está aplicando mal la Constitución política con la elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, porque él dice que los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones deben ser, cada vez que se someta a elección o reelección, tienen que ser electos con 15 votos. Pero, aunque ustedes no lo crean, habla de la elección como tal. Después habla de que se permite la reelección de los magistrados. Pero también hay otro tema. El mismo capítulo del Tribunal Supremo de Elecciones remite o envía al legislador ordinario y al operador jurídico a las competencias y requerimientos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y los de la Corte Suprema de Justicia dicen que no serán reelectos si no es por 2/3 partes de la Asamblea que votan en contra de su reelección. Entonces, ¿qué pasa? Aquí que hay que hacer una integración, una interpretación sistemática. Y esa interpretación sistemática es uno de los elementos esenciales del derecho constitucional. El derecho constitucional, muchachos, no es interpretación literal. La interpretación literal en el derecho constitucional solo aplica cuando es pro persona, nunca para restringir los derechos de las personas. En el derecho constitucional todo debe ser interpretación pro persona, ¿ok? Que es uno de los elementos más importantes. Y aquí voy a hacer una pausa. Entonces, las fuentes, voy a volverme un toque nada más para que puedan ver ahí. Las fuentes escritas son estas: Constitución, Ley de la Jurisdicción Constitucional, Tratados Internacionales, Convención Americana, Corte Interamericana, Reglamento Legislativo y Ley General de la Administración Pública. Integración internacional, el parámetro mixto, que hablábamos que el derecho internacional o el derecho convencional con el derecho interno se unen en ese parámetro mixto en algún punto, que los derechos fundamentales provienen de dos fuentes, que son estas dos: la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que incorpora expresamente el derecho internacional y comunitario como objeto de garantía y parámetro de control, y el control interno de convencionalidad, que lo realiza la Sala por medio del amparo y de la acción de inconstitucionalidad. Sí, Alejandro. Sí, profe, nada más como para confirmar, ¿verdad que cuando ahí dice tratados es solo de derechos humanos, ¿verdad? Materia de derechos Solo de humanos, derechos nada más. humanos. Sí, Ok, todos los gracias. tratados son de rango inferior a la Constitución y superior a la ley, salvo los que amplíen derechos que están reconocidos en la Constitución o que no estén reconocidos en la Constitución. Las fuentes no escritas, que son ese entramado invisible atrás que tenemos, muchachos, se dividen en 4: principios, valores, jurisprudencia y costumbre. Los principios, los valores y la costumbre son bastante importantes. Un ejemplo, los principios constitucionales son fuente directa de control, porque normalmente salen o se enuncian a partir de, ¿qué? De la jurisprudencia constitucional. O sea, el principio precautorio, el principio de constitucionalidad, el principio democrático, el principio de justicia social, etc., que exige confrontar actos contra normas y principios, ¿ok? Ahí está un libro, un decálogo de principios de rango constitucional de la Corte de la Sala Constitucional. Valores constitucionales.
¿Qué van a hacer los valores constitucionales? Esa función hermenéutica e integradora, que no son los principios como tal, obviamente es el principio de dignidad humana, pero al final de cuentas el enunciado sustantivo, no el principio, sino la dignidad humana y la paz social, son elementos sumamente importantes para poder integrar el resto de los elementos en las sentencias y otras cosas. Por darles un ejemplo, la Sala Constitucional puede dimensionar sus sentencias, sus sentencias a partir de la posibilidad de una grave dislocación social por sus sentencias. Entonces, inclusive ordena al Tribunal Constitucional, el mismo constituyente derivado, a que mida las secuelas que puede generar su sentencia. Y en caso de que vea que, perdón en francés, la cuestión se desordene, se haga un despelote de todo este asunto, pues hay que ver cómo lo arreglamos, ¿ok? Y la jurisprudencia constitucional, que es esa herramienta vinculante, erga omnes, que bien lo dice el artículo 13 de la ley de la jurisdicción constitucional, va a ser obligatoria la sentencia de la sala para todos, excepto para sí mismo, y la costumbre constitucional, que es esa fuente auxiliar o integradora de aplicación restrictiva, ¿ok? Pero esa costumbre es importante tenerla en cuenta, porque un ejemplo, en el derecho parlamentario, en la Asamblea Legislativa se cita mucho, que se llama esa costumbre parlamentaria. La costumbre parlamentaria son modales, modismos, etcétera, que utilizan las y los señores diputados dentro de sus labores. O sea, que ustedes llegan y dicen, pero ¿por qué esta vaina se hace así? Se hace así porque es la costumbre parlamentaria, ¿ya? ¿Sí me estoy dando a entender? Con la costumbre como tal constitucional. O sea, por darles un ejemplo, la reunión mensual de presidentes de los supremos poderes es algo que no está escrito en la Constitución, pero se ha vuelto una costumbre, o bueno, se volvió una costumbre en su momento, ya no se hace tanto porque estamos en un puro pleito, pero era lo más normal y lo más común de los comunes, ¿ya? Entonces, todos esos temas de las costumbres son importantes. Al final de cuentas, son los que nosotros llegamos a entender que son, al final de cuentas, al final de cuentas, son elementales porque también direccionan todos los mandatos constitucionales. O sea, hay cosas que en verdad no se escriben, sino que se siguen a partir de lo que normalmente se ha hecho. Inclusive, los protocolos de Estado, cada Estado tiene protocolos diferentes, a partir de sus costumbres, por darles un ejemplo. O sea, a veces el protocolo costarricense se rompe, bueno, la gente lo rompe acá impresionantemente. Por darles un ejemplo, Costa Rica no usa algo que se llama el moño. ¿Saben qué es el moño? No. Ustedes han visto en la bandera argentina que siempre está la bandera y trae como un lazo de arriba. ¿Nunca lo han notado? De los mismos colores de la bandera. No, bueno, ejemplo, ese moño, se le llama moño, es una figura de costumbre en esos países, se utiliza para esos países. Costa Rica no tiene esa costumbre. E inclusive nuestra ley habla de que no se utiliza, pero un ejemplo, se ha utilizado en algunos elementos, a pesar de que la ley lo prohíbe, pero se generan costumbres. El rey de España es el primero en desfilar los traspasos de poderes. La costumbre de que cada 8 de mayo la presidencia tiene que estar reglamentada antes de las 12 de mediodía, es un elemento también importante que tenemos que tener en consideración al final de cuentas. Entonces, es importante entender que hay costumbres que se tienen en diferentes partes, ya sea de lo judicial, de lo legislativo, de lo ejecutivo, donde al final de cuentas rige ese elemento. Perdón que los canse tanto, jóvenes, pero es importante esos elementos. Herramientas diagnósticas, importante la validación de la costumbre constitucional. Por ejemplo, el alegato de la costumbre es una práctica institucional constante y reiterada, sí. Aceptada con convicción de obligatoriedad jurídica, sí. Compatible con la Constitución escrita, sí. Parámetro válido auxiliar, ¿ok? El punto ciego que es invocar una costumbre parlamentaria, por darles ejemplo, sin demostrar estos 3 elementos. Es un argumento jurídicamente débil, no obliga a prácticas irregulares, ¿ok? Si ustedes ven esta situación, por darles un ejemplo, ¿cuál ha sido la costumbre parlamentaria con el tema de la integración de las comisiones en la Asamblea Legislativa? Que la comisión donde solicite el diputado estar, ahí se la va a nombrar. ¿Qué es lo que pasó? Que ahora la presidencia hizo otra cosa, violentando esa costumbre. Entonces, ya sé que hay diputados que están redactando un recurso de amparo contra la resolución de la presidencia de la Asamblea Legislativa porque vulnera sus derechos a partir de una costumbre parlamentaria, que no está escrita en el reglamento, pero que se ha consolidado como un derecho, ¿ok? Obviamente, hay costumbres contra legem, preater legem o secund legem, ¿ok? Al final de cuentas, hay costumbres que van según la ley, hay costumbres que van contra la ley y hay costumbres que van adelante de la ley. Esos son los términos latinos, secund legem, preater legem o contra legem, ¿ok? Que también hay que tener en consideración. El peso estructural de la jurisprudencia, esto es importante también tenerlo muy claro. Al final de cuentas, la constitución política va a ser la base principal, pero la jurisprudencia va a tener un elemento esencial, y es que esa jurisprudencia va a tener rango constitucional y los presidentes son vinculantes erga omnes, o sea, salvo para la propia sala constitucional. El alcance es extendido, ¿por qué? Porque incluye la jurisprudencia de la Corte reconocida institucionalmente, y doble función, porque es una fuente interpretativa obligatoria, y dos, que el desarrollo de principios, que es que construye los estándares operativos de razonabilidad, proporcionalidad, tutela efectiva, judicial. Por darles un ejemplo muy sencillo, el debido proceso está sustentado en todo lo que dicen los códigos procesales. Sin embargo, hay una sentencia de la Sala Constitucional muy importante que define los parámetros o elementos esenciales del debido proceso que se cita día con día, ¿ok? Y que sigue siendo hoy un parámetro de constitucionalidad sumamente relevante. Sí, Gabriela. Profe, yo tengo una duda. Si hay fallos, o sea, ya tenemos jurisprudencia y siempre se ve el mismo fallo, ¿por qué ya no se establece eso como ley, en lugar de tener que referirnos siempre a la jurisprudencia? No sé si mi pregunta... No, sí te entiendo. Sin embargo, es que hay un tema importante acá. La jurisprudencia es una interpretación del momento del texto constitucional. Entonces puede ser que 1 año, 2 años después esa jurisprudencia cambie, a pesar de una reiteración en el tiempo. O sea, un ejemplo que le puedo dar muy interesante. Bueno, además de que la sala todos los días se contradice, pero por darte un ejemplo, la Corte Interamericana dijo lo del tema del matrimonio igualitario. Y la sala llegó y dijo, suavando que no, sí, o sea, lo que dice la Corte tiene toda la razón, y entonces ajustó el parámetro constitucional al parámetro de convencionalidad. Con esta ley de pensiones de lujo, si la Corte le da la razón al gobierno, yo no sé si la sala va a ir a ajustar el parámetro de constitucionalidad al parámetro de convencionalidad. No sé si se va a llegar a decir, no, suavando que es que hay cosas o sea, puedes llegar y decir como, mira, muy bonito todo, pero mis sentencias protegen más. ¿Ya? Okay. Aquí hay un elemento importante. Con el tema de las fuentes al parámetro, o sea, la construcción de la regla de medición constitucional. El parámetro de constitucionalidad no es un listado estático, es el conjunto ensamblado de las normas, principios y valores contra el cual se confrontan la validez de cualquier acto o omisión del poder público. Puede ser que sea acorde a la ley, pero no a un principio, ¿ok? Entonces vamos a ver aquí costumbres, jurisprudencia, la ley, principios, tratados y constitución. Y ahí es donde se va a ajustar o calibrar el parámetro de constitucionalidad, ¿ok?
Deconstruyendo la pirámide simple, en este caso, hay un error metodológico, reducir el control al texto literal, lo que les decía anteriormente, cuando llegamos y leemos la Constitución, y pues alguien que llegue y nada más diga, es que la Constitución dice esto y punto, y para eso mejor nos ahorramos los 5 años de estudiar Derecho, muchachos, diría el presidente del Colegio de Abogados del día de hoy, porque si ustedes lo que quieren es eso, y pues ustedes no son abogados, son leguleyos, y para leguleyos ya tengo toda la masita ahí afuera, jugando de expertos en Derecho, expertos en religión y expertos en fútbol, y solamente falta uno más, digamos. Entonces, evitar esas situaciones. Dentro de esto, la ley de la jurisdicción constitucional permite controlar normas de cualquier naturaleza, integrando que principios, derecho internacional, normas infraconstitucionales con función reforzada. La realidad costarricense es que estamos ante un paradigma muy complejo. Por eso estamos ante un paradigma muy complejo, porque usted llega y dice, esa vaina la va a pegar usted en el poste, en la sala. La sala se lo va a rechazar a puertas porque es un tema de legalidad. Y usted le dijo a la sala, es que la abuelita está a punto de morirse y la sala, ahora sí, es cuando. Me paso todos mis precedentes por el arco del triunfo y digo, no, voy a resolver yo. Y me abstraigo la jurisdicción. Entonces, lo más que puede pasar es que con la sala usted se lleve una chayotada. O un regaño, pero sí puede pegarle en algún momento. Aunque ustedes no lo crean, y perdón, es que ya son casi las 10 de la noche, muchachos. Y lo peor es que yo tengo que irme para Celedón, porque tengo que ir a atender un tema mañana de gira. Mi historial de recursos de amparo no es muy buena. De acciones de inconstitucionalidad sí, pero de amparo no es muy buena. Y es muy vacilón. A veces uno dice, pero ¿cómo falló la sala por esto? Ejemplo, la sala me declaró sin lugar a un amparo para una persona adulta mayor que no le estaban dando respuesta sobre su pensión, porque la persona tenía 64 años, 11 meses. Y era hasta los 65 que se le vulneraba el derecho. Y me declaró sin lugar. Y dije, pero faltan 30 días, mientras usted resuelve y todo, ya la persona cumple los 65. Y dice, sí, pero es que el derecho no se vulneró. ¿Cómo voy a condenar a alguien si el derecho no se vulneró? Solamente porque la persona tenía 64 años y 11 meses. Entonces, para que ustedes vean la situación. Preceptos, el núcleo, preceptos, valores, principios, preceptos, o sea, normas concretas, o sea, ejemplo, artículos específicos, tienen fórmula determinada, exigencias deben citarse con precisión en el litigio. Ahora bien, esto tampoco aplica tanto, porque tenemos que recordar que hay un principio que se llama el principio iure novit curia, ¿se acuerdan? El principio iure novit curia, el juez es conocedor del derecho, por lo tanto no hay que citarle mucho a veces, con solamente responder las cosas. Valores, criterios orientadores, dignidad humana, justicia. Advertencia no debe usarse como un comodín retórico, debe conectarse a una norma. Y los principios, el mandato de optimización como tal, que es esa proporcionalidad, razonabilidad y es operativa. ¿Por qué? Porque actúan como parámetro directo de inconstitucionalidad. Vamos a ver, muchachos, si yo un día esto lo veía, y no es cierto. Ustedes citan en una demanda filosofía del derecho. Y tras de eso, Nicomano, si no me equivoco, y citan un ejemplo de Aristóteles, ética para Nicomano, y lo citan mal tras de eso. Pero digamos, más allá de eso, y ya se Alejandra, ¿quién es Nicomano y quién es Aristóteles? Pero más allá de eso, y no va a asustarme la situación en la cara de Alejandra, muchachos, la filosofía del derecho es la base de su ejercicio profesional. La filosofía del derecho es la que permite llevar elementos o juicios de ustedes a un extremo tal que pueda resistir o no un juicio de valor, un juicio de examen de proporcionalidad, etc. Entonces es importantísimo la filosofía del derecho para que lo tomen en consideración y ustedes pues, se puedan nutrir desde esa perspectiva. Y yo creo que es también bastante esencial. Después, el alcance del control, que es el artículo 3 de la ley de la jurisdicción constitucional, la norma o acto, texto, redacción, efectos, interpretación, aplicación. Al final de cuentas, esta vaina, diríamos nosotros, es como el prisma de Pink Floyd en el álbum de, no recuerdo qué, Another Time o algo así, o Time, creo que es como se llama el álbum. Pero es ese prisma, o sea, por aquí ves la norma, pero al final de cuentas, lo que se ve proyectado no solamente es esa norma, es el texto, los efectos, la interpretación y la aplicación. Aquí el punto clave es que una norma puede ser constitucional en abstracto, pero inconstitucional por su aplicación material. Porque usted puede llegar y decir, sí, acciones afirmativas para tal cosa, pero resulta al final de cuentas de que esas acciones afirmativas rompen el principio de igualdad en algún elemento de injusticia. Pero en un supuesto tal, el principio de igualdad se rompe porque hay iguales condiciones. O sea, están en igualdad de condiciones y usted está haciendo una discriminación a favor de esa persona. Y ahí ya hay una ruptura. Porque tratar a iguales como desiguales es una injusticia, al igual que tratar a desiguales como iguales es una injusticia. ¿Ok? Entonces, una vez puede ver cosas muy bonitas, pero ya en su aplicación ya no son constitucionales. ¿Ok? Elementos o órbitas exteriores, parámetros condicionados o supletorios, tener claro esto. El reglamento legislativo de la Asamblea Legislativa es un parámetro condicionado, o sea, es relevante únicamente cuando se examinan vicios de requisitos o trámites sustanciales en el procedimiento parlamentario. O sea, el reglamento de la Asamblea Legislativa va a ser un parámetro de constitucionalidad cuando se vean proyectos de ley o se vean leyes que están siendo cuestionadas en la jurisdicción constitucional, amparado en errores o yerros en el trámite legislativo, y leyes ordinarias como la Ley General de la Administración Pública, que van a ser parámetros indirectos supletorios que no tienen un valor constitucional per se, pero concretan derechos fundamentales, debidos procesos, transparencia y aportan categorías fundamentales del derecho administrativo. Darles un ejemplo interesante. La proclama de neutralidad perpetua y activa de la República de Costa Rica, firmada por don Luis Alberto Monge, es una proclama, no tiene ni rango de decreto. Y la Sala Constitucional en el 2003 la elevó a rango constitucional. Para que ustedes vean, cuando Costa Rica se salió a decir con Abel Pacheco de la Espriella, que no quiero hablar más de Abel Pacheco de la Espriella, más que mencionar su nombre, pero digo que fuéramos con todo contra Irak, y Costa Rica no tiene pero ni un fusil de chispa, muchachos, imagínense ustedes, solo imagínense. Pero pasó esa situación. Abel Pacheco nos metió en otros pleitos, ejemplo, se fue a almorzar con el presidente de Nicaragua en un mercado en Managua y firmó un documento ahí que permitía, o que hablaba sobre un tema de la navegabilidad en el río San Juan, terminamos en un litigio internacional. O sea, imagínense ustedes. Es todo un tema. Nivel supremo, ya hablábamos, Constitución política, Tratado de Derechos Humanos, es una validez absoluta. Nivel directivo, principios, valores, opiniones consultivas de la Corte, orientación y parámetro directo. Nivel vinculante, jurisprudencia de la Sala Constitucional, sentencias de la Corte, definición erga omnes. Y el nivel condicionado supletorio, reglamento legislativo, costumbre, ley general de la administración pública, leyes ordinarias, procedimiento y desarrollo de garantías. ¿Ok? En síntesis crítica, para el operador jurídico, el riesgo conceptual es mezclar jerarquías. No todo lo que la Sala Constitucional utiliza para decidir tiene el mismo rango. Un argumento constitucional exitoso requiere precisión jurídica, separar el núcleo supremo, o sea, la Constitución, la interpretación vinculante de jurisprudencia y las normas de integración procedimental. Y el parámetro de constitucionalidad en Costa Rica exige un rigor analítico, no invocaciones únicas y exclusivamente genéricas, que es un elemento importante. A veces nada más llegan y dicen, sí, me violentaron el derecho y todo el mundo dice, ¿cuál derecho, MOP? O sea, cuéntenos, desarrolle un poquito más. O sea, yo entiendo que la Sala ha fallado casos donde le llega un amparo en una servilleta. Yo sé que la Sala ha fallado casos donde una niña le cuenta un cuento a la Sala y le dice que está muy triste porque el pani no le quiere dejar estar con su papá, y entonces la Sala se mete y dice, démosle trámite a esto. Pero ustedes como abogados van a estar cobrando $300 por ese amparo. Entonces hay que mejorar, hay que desarrollar, hay que guiar al juez. Recuerden algo, por eso es demanda y contrademanda. Lo que el juez va a hacer, jóvenes, cuando resuelva un caso, es aceptar o no la tesis de una de las partes. Entonces, ¿qué es en pocas palabras lo que hacer? Agarrar la contestación o la demanda y hacer la sentencia, convertirla en una sentencia. ¿Ya? Entonces es importante siempre guiar al juez, sea constitucional o sea pericos palotes. ¿Okay? Entonces siempre hay que desarrollar de forma clara, cuando desarrollan hechos, pongan anexo primero de la prueba, véase prueba, anexo 1, véase aquí, véase allá, y usted va orientando al juez. Porque si usted nada más le pega
el escrito y después le pone ahí toda la prueba, el juez va a ver, va a mover, va aquí, y puede ser que la prueba que usted dice, esta es la prueba de fuego, la pasó el juez así y dijo, no, y sigue. Cuando usted vio ya va por el folio 3000 y usted ocupaba que era que viera el folio 100. Entonces, eso es muy, muy importante, porque entre tanto documento, un expediente, el juez puede ir en todas. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, consulta, anécdota. En el pastel. Bueno, jóvenes, Pues, entonces, los dejo para que puedan descansar. Voy a nada más pasar lista rápidamente. Vamos a ver, asistencia. Amanda Chinchilla. Amanda Chinchilla. Presente, profe. Gracias. Estaba lejos, ¿verdad, Amanda? No, profe, Estaba a la es par que, del computador. sí, es que tengo que ponerlo con el celular. No me convence, pero está bien. Mailing, ahí está. Stephanie, ahí está. Jesús, ahí está. Shaila, ahí está. Alejandra Martínez, ahí está. Ana Martínez, ahí está. Gide, ahí está. Y Sol, ahí está. Listo, entonces, jóvenes. Yo tengo pendiente pegar los links de las grabaciones. Les comento por qué no lo he hecho, porque tengo problemas con el correo. Entonces, me han sacado de las sesiones de Teams y todo el tema. Entonces, ya pronto yo les pongo las grabaciones para que ya puedan observarlas. Ahí les pido las disculpas del caso y la comprensión y yo ya pronto lo resolveré. No se les olvide que hoy tienen que presentar la evidencia del día de hoy de Tribunales Constitucionales del libro de Víctor. Y nada, nos vemos la próxima semana, jóvenes. Que les vaya bien. Ahí cualquier Muchas cosa, gracias. si quieren venir a la Asamblea Legislativa, porque Sol y Alejandra me estaban diciendo, aprovechando el tema del tribunal, por el tribunal electoral de la universidad, si ustedes desean también venir a la Asamblea, obviamente no puede ser a las 8 de la noche, pero si desean venir a la Asamblea, yo con mucho gusto puedo reservar un espacio para que puedan estar aquí, no sé, a partir de la 1 de la tarde, etcétera. Puedo darles el tour personalizado por la Asamblea y también que conozcan cómo trabajan las y los diputados en sus oficinas y en sus comisiones. Entonces, nada más de coordinarlo para que lo podamos ver. ¿Está bien? De acuerdo, profe, muchas Súper, gracias. profe, gracias. Bueno, jóvenes, que les vaya muy bien. Gracias. Hasta Que Chao. vaya luego. bien en la manejada, Chao. pues. Pura vida. Hasta luego.